Parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente, representación que culminaba, entiendo que en enero de este año, ¿verdad, señor ministro? Bienvenido. Hola Carlos, buenas tardes, un gran saludo a su audiencia. Sí, el Consejo de Seguridad en el que el Ecuador tuvo el periodo de 2 años culminó el 31 de diciembre del 2024. Aquí encuentro algo que del 2018 que no sabía. Fue asesor parlamentario de la Comisión de Justicia de la Asamblea, que era presidida por la correísta Marcela Guiñaga, ¿es verdad? Eso fue en 2013. Ah, no, en 2018, mucho no, antes. 2013, mucho bien. ¿Se siguen llegando bien? Ahí lo que hicimos fue trabajar. Yo en ese entonces era juez de garantías penales y recibí una invitación de ella, porque estaba conociendo, vivía de cerca la realidad procesal penal ecuatoriana, entonces recibí de ella una invitación para poder colaborar en la elaboración del Código Orgánico Integral Penal. Ok. Entonces trabajé de cerca en eso cuando ya estaba para segundo debate, cerca de 3 meses, 2 meses más o menos duró esa consultoría. Y pues bueno, el resultado después vino ya el veto, etcétera, pero yo trabajé a nivel de consultor de la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional en ese entonces. ¿Estuvo en el almuerzo con Edmundo González Urrutia? Sí, claro, por Cuéntenos supuesto. algunos entretelones. Bueno, primero un tipo muy simpático. Creo que su venida al país refleja llena de entusiasmo a la comunidad de venezolanos, hermanos venezolanos que tenemos aquí, de resiliencia, historias, renueva un entusiasmo por volver a la democracia en un país que ha perdido completamente la democracia por el autoritarismo disfrazado de elecciones. Y también entender que ellos tienen muy clara la película de lo que pasa allá y de qué tienen que hacer. Sobre todo ya pasar de tantas declaraciones y de tanta lírica a nivel internacional, de tanta protesta que sirve, pero este es el momento de la acción como lo definieron él y el presidente Noboa, y por eso las tres acciones que se concretaron ese día y que se anunciaron, ¿no? Lo del Tren de Aragua, y sobre todo lo del financiamiento o de la venta del petróleo, sobre todo a quienes dependen principalmente o quienes son consumidores del petróleo venezolano. Creo que el petróleo nuestro tiene una gran oportunidad ahí también. Ahora otras interioridades, ¿qué nos puede contar que no sepamos? Y que no sea secreto divulgar de lo que pasó allí. Por ejemplo, ¿cómo tomaron el desaire de las autoridades correístas que, a pesar de ser invitadas, porque en sus jurisdicciones donde más refugiados o exilados venezolanos hay, no fueron? Yo creo que ellos han recibido tantas muestras de afecto en el Ecuador que un desaire como ese pasa inadvertido, a menos un escenario tan solemne y tan de tanta cordialidad. Hasta los más grandes críticos del gobierno reconocen que fue una movida políticamente genial. ¿A quién se le ocurrió? Yo la verdad es que creo que esas genialidades salen de la cabeza directamente del presidente. Pero sin duda fue algo que debía darse. Yo creo que manda un mensaje de renovación de los votos a favor de la democracia, de las elecciones libres, justas y transparentes, y que va de la mano con lo que ha hecho el Ecuador. ¿No era también una movida electoral? No, para nada. Porque la oposición perdía si iba, pero perdía más si no iba. Yo creo que no se trata de quién pierde o quién gana. Aquí los que deben de ganar son los venezolanos, los hermanos venezolanos, el pueblo venezolano. Renovar esa esperanza por retornar, por vivir en un país propio. Yo la verdad es que he tenido experiencias excelentes con hermanos venezolanos que están aquí en el Ecuador, pero todos tienen la añoranza de volver. Todos quisieran volver a su patria. Y eso creo que se va renovando. Tras los resultados de las últimas encuestas ayer, que ahora no se pueden citar, ¿usted es optimista respecto a la posibilidad de ganar en primera vuelta? Yo creo que el pueblo sabe escoger. Y yo creo que lo escuchaba hace un momento, a pesar de todos los intentos que han tenido y que siguen teniendo y que van a seguir teniendo por tratar de debilitar la palabra del presidente, la imagen de este gobierno, la gestión de este gobierno, el pueblo tiene claro lo que quiere y lo que no quiere. Oyó lo de las 726 muertes violentas de Claro. Y que ese número no ha subido así. Yo coincido con usted en que esto no es una casualidad. Creemos que las mafias políticas y el narco y las organizaciones narcodelictivas o narcoterroristas están íntimamente ligadas. Y yo creo que ahí hay problemas estructurales también. Lamentablemente eso se exacerba en este momento. Pero hay cosas, como dije, de estructura que deben ser analizadas. Ahora no me quiero anticipar, pero yo creo que el país debe conocerlas en su momento. Estamos actuando vehementemente con eso. ¿No es demasiado arriesgado que el presidente ande sin chaleco? Yo creo que el presidente toma muy en serio su seguridad. A mí me constan las cantidades de amenazas. Yo personalmente las he tenido. Pero no podemos vivir con miedo. Y no somos gente que piensa que vivimos con miedo. ¿Hay francotiradores también? Sí, estamos conscientes de que hay gente
que por todos lados se está jugando aquí que para la poder sorpresa hacernos puede caer. venir por ese lado más bien. Yo quiero ser optimista y quiero confiar. Yo creo que la policía hace un trabajo excepcional en ese sentido. Pero repito, no podemos vivir con miedo. Lo que aquí nosotros estamos comunicacionalmente enfrentando transmite él es extraordinario. Es decir, primero, él no es que no tiene miedo, vence el miedo y él cree que las circunstancias no llevan... Él no vive con miedo. Él no vive con miedo. No vive con miedo. Es un tipo, es una persona más allá de valiente. Es un tipo que enfrenta las Me parece circunstancias. temerario inclusive a No, veces. no es temerario. No es temerario. No es temerario. Ok. Es un tipo decidido. Es una persona con carácter. Y eso es lo que se ve en las decisiones que toma. Y eso es lo que más le reconoce el pueblo en las encuestas cuando se preguntan de sus características más notables, porque muchos no entendemos, me incluyo a veces, a qué se debe ya casi una devoción que hay por el jefe de Estado. Y cuando uno indaga más a fondo, a la gente le gustan dos cosas principalmente, que se lo ve un tipo muy decidido y se lo ve un tipo firme, sin miedo. Es decir, él transmite eso y la gente lo está captando bien. Eso es lo que tanto les molesta a quienes quieren verlo caer. Primero, que es un tipo absolutamente disciplinado, firme. Impresionantemente. Es impresionantemente disciplinado. Espartano para manejar su agenda, su día, su físico. 4:30 de la mañana está de pie, está entrenando, está trabajando desde las 5 de la mañana, ya estamos todos activados y está con una energía de principio a fin. Eso sorprende. Primero. ¿No? Tiene 37 Segundo, años también. Levanta pesas, corre, etcétera, está gobernando y no se le inmuta, no se mueve un pelo. Segundo, es súper decidido. Y tercero, yo creo que escucha, pero sabe tomar las decisiones y entiende la soledad del poder como una gran responsabilidad. ¿Lo escucha usted? Sí, claro, yo creo que él escucha. ¿Le ha hecho él, caso en algunos temas? Yo creo que me escucha. Yo creo que él escucha en general las personas que ¿Cede tienen a en su algunos alrededor. temas? Sí, pero creo que es una persona que sabe decidir y sabe hasta dónde él tiene Es decir, clara cuando la figura. toma una decisión, él no es porque se le ocurre o la improvisa, sino porque es el producto de una serie de informaciones de múltiples sectores que tiene en la cabeza él más que ninguno o como ninguno, y producto de eso decide. Nadie tiene más información que él. Y yo creo que en la capacidad, eso es una fortaleza que tiene ya como una cualidad. ¿Él tiene más información que usted? Seguramente, por supuesto. Porque él maneja todo el país en aspectos económicos, de seguridad social, medicina, etc. O sea, conoce a fondo lo que pasa. Bueno. Cogerlo en curva o que haya algún dato que él no tenga es bastante complicado. Que sus adversarios piensen que él no maneja información es bastante complicado. Ok. Con esos antecedentes podrá entender por qué vamos a entrar en lo siguiente. Ustedes tienen que tener dibujados los varios escenarios según lo que la Corte Constitucional saca hoy. Si lo saca hoy, como acostumbrado en sus viernes de carnavalazo, ahora por una razón muy curiosa. Nadie ha desvirtuado que es 8-1 la decisión contraria a decretos vinculados con la vicepresidenta. No sé exactamente cuántos, pero mínimo 2. Y el asunto es muy grave porque uno tiene que ver con si puede o no nominar directamente como ha nominado un reemplazo, y la otra, si hay una violación constitucional porque era obligatorio pedir licencia o no. ¿Qué van a hacer en el evento de que ellos determinen que tiene que pedir licencia? Cosa improbable de lo que vimos por un dictamen de la misma Corte, pero que no cabe descartar. Primero, yo no puedo anticiparme hasta que no exista la sentencia oficialmente notificada. Yo he conocido que en días pasados la Corte sesionó sobre eso. No sé si han resuelto. Yo no me atrevo a especular si han resuelto, y yo sí quiero ser bastante disciplinado en cuanto a respetar las competencias de la Corte y los tiempos de la Corte. Después, estamos a la espera de la resolución. Hasta eso nosotros hemos ido avanzando y haciendo camino. Hay como unos, por lo menos, 4 decretos ejecutivos posteriores al que la Corte estaba analizando, que era el decreto ejecutivo 500, que dicho sea de paso está derogado. Por eso lo derogaron por ustedes. ¿Qué urgencia había de entrar Porque eso a ver? además volvió vacío a la acción de Verónica Abad pidiendo una acción de protección. ¿Contra qué? ¿Contra un decreto ya no vigente? Contra un fantasma, seguramente. Ok. Pero así es la vida y así es esto. Cosas que pasan, pero ciertamente hay una estrategia de cara a seguir cumpliendo con lo que la Corte Constitucional ya ha dicho. La primera obligación del presidente es gobernar, sobre todo en el espacio tan pequeño que le han dado Pero de en tiempo esa para terminar estrategia un está periodo. descartado que por cualquier vía ustedes admitan que ella asuma la presidencia. A ver, lo primero Descartado. es ver por dónde entraría a alguien a asumir la presidencia en un escenario. No se me ocurre a mí, pero puede ocurrirse es a que hay otros. que ¿Ya ha verlo. visto los 1000 vericuetos que han intentado? Ya ha visto.
Yo estoy de acuerdo en estos micrófonos y en esta misma silla le hablé de un golpe indirecto de Estado. Hace en 2 3 tiempos, semanas, claro que sí, sí. señor. Y lo intentaron y lo siguieron intentando y probablemente lo van a seguir intentando. Pero ni la justicia, ni la Corte, ni nadie les ha dado la razón ni el tiempo. Y sobre todo, la voluntad popular no se los ha dado. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Existe una persona que tiene 2 sombreros en este momento, se llama el presidente de la República. Él tiene una obligación de cumplir, que es gobernar un país sumido en un conflicto armado interno o un conflicto armado no internacional. Y luego tiene un derecho que ejercer, que es su derecho a ser elegido por primera ocasión. Ambas cosas no deberían reñir, pero existen leyes que obviamente tenemos que respetar. Eso tiene que ver y que con eran ambiguas y hasta contradictorias. No, que tiene que ver con la exposición del presidente a eventuales sanciones que puedan ser por denuncias que puedan haber por infracciones electorales. No me estoy refiriendo en ningún caso al famoso artículo 93 del 2020 del Sí, Código de la Democracia, que esa no era una resulta discusión aplicable ya en ese superada, caso. correcto. Exacto. Entonces, si no hay una obligatoriedad de licencia, Carlos, no hay una consecuencia jurídica a esa, entre comillas, inacción o a esa, entre comillas, infracción que no existe, no podemos hablar de mayores consecuencias pero el hecho de los recursos públicos y sobre todo dar un clima de transparencia, de legitimidad de las elecciones, nos lleva a nosotros, porque nos sentimos obligados, estamos compelidos a tener que respetar esa letra de la ley. Entonces nosotros decimos, hay que hacer algo al respecto. Y eso es hacer uso de las herramientas legales y constitucionales posibles en el vacío que ha existido por la ausencia temporal de la vicepresidencia, primero eso ha sido llenado, y en la situación de fuerza mayor del presidente, en distintos momentos, por distintas razones motivadas de distinta manera, de atacar y entender esa realidad. Esa puede ser la otra parte, que ellos no coincidan en que hay fuerza mayor. Yo no creo que pueden decir eso. Ya, y ellos pueden decir cualquier cosa, se acaban de decir lo que dicen de los niños y acaban de desdecirse respecto a lo que dice la Constitución, de respeto a la vida y la concepción, y no me haga citar otras cosas todavía mucho más graves. Esa mayoría correísta de la Corte que va y viene puede decir cualquier cosa. Y la otra es referirse también sobre el tema de la vicepresidenta, a que no podía ser nombrada de la manera en que el Ejecutivo nombró a la encargada. A eso no va. A El eso decreto no va. ejecutivo 500 no ¿A qué define la obedece su suerte. certeza de eso? Es que el decreto ejecutivo, que es lo que estaban analizando, que repito, está derogado, no iba a atender. Pero es que hay un par anteriores a eso que también pero eso no estaba analizando. siendo objeto de la Corte. Eso no. El único que estaba siendo objeto en ese momento y que nos pidieron a nosotros que nos pronunciemos, de hecho sea de paso en el menos tiempo del que la propia normativa interna. ¿Y no de les la reconocieron Corte, la audiencia? y además hemos solicitado una audiencia que hasta el día de hoy no nos la da, ojalá no la puedan dar. Quiero aprovechar esta ocasión para decirle a la Corte que sería bueno que abra esta discusión y que permita ¿Sigue que podamos existiendo esa existir. posibilidad? Debería, porque formalmente no nos la han negado. Ah, Entonces, por eso yo no puedo dar por válido que ya existe una decisión, no puedo dar por válido que ya existe el 8-1, el 20-1 o el 9-0. novedad para no. mí que formalmente no le hayan dicho no está aceptada su petición al director de Seguridad Jurídica de la Presidencia. No hemos recibido, hasta donde yo conozco, no hemos recibido una respuesta formal de la Corte en ese sentido. Qué Y yo soy interesante. muy respetuoso porque puede ser que la Corte esté todavía deliberando y que la Corte en algún punto nos diga, vea señores, creemos que es importante, los queremos escuchar. Y que el país escuche. Porque al final del día estamos hablando, repito, del decreto ejecutivo 500, Sí. que tenía que ver con el primer encargo que se hizo a la señora Cynthia Yelibert por las razones de fuerza mayor que en ese momento ocurrieron, pero que no tenía nada que ver con el decreto ejecutivo 490 o 494, que era donde hubo la ausencia temporal por la cual sale la señora vicepresidenta y entra Si la es señora así, Cynthia ¿por qué no Yelibert. derogaron solo el 500 ustedes y derogaron otros varios también? No, es que se van actualizando Son porque concatenados. van ocurriendo situaciones que van haciendo que se vaya renovando esta necesidad y obviamente nosotros vamos actuando sobre el camino. ¿Y esa no va a ver- derogatoria mismo no hacía ver que ustedes estaban equivocados? ¿Por eso los derogan? No, para nada. ¿Y crean el vacío que le crearon a Verónica Abad? Eso es algo que ella ¿A quien puede no cabía interpretar. darle acción de protección Eso por es eso? algo que ella puede interpretar. Pero yo me quedo con que ayer fue, un tribunal de Quito, me parece que fue, Sí. le ha negado una acción de protección en la que ella sí pretendió impugnar decretos ya derogados, ya extintos, desde el 26 o 27, que es donde se la designó para que se vaya como embajadora plenipotenciaria a Israel, y todos los demás, incluyendo el 500, el 490, el 494, y la Corte ha dicho que no tiene la razón. ¿Quién está jugando tan bien ajedrez en la presidencia? Yo creo que actuamos con la Constitución en la mano y sabemos interpretar y sobre todo sabemos respetar y hacer respetar la institucionalidad de la Presidencia de la República. ¿Han evitado un jaque mate definitivo? Bueno, puede ser también un stalemate, como dicen, pero
En todo caso, nosotros sabemos actuar con la Constitución y actuamos en ese marco de competencias y creo que hasta ahora lo estamos haciendo. Puede ser que la Corte en algún punto, como ya ha pasado, no nos dé la razón. Eso no significa que nosotros no tengamos alternativas que podamos siempre seguir usando dentro del marco de la Constitución y la ley. Ninguna de esas alternativas pasa porque la vicepresidenta puede asumir, aunque sea por 24 horas, la presidencia. Ella no está en este momento ocupando el cargo. Eso está zanjado, en funciones que no ha cumplido. Porque está en una ausencia temporal porque ella no está cumpliendo con las disposiciones que el presidente le encargó. Por lo tanto, después de cumplir la acción de protección, debía haberse ido, después de perder la acción de protección. Tiene todo listo para irse, para que ella pueda ir a cumplir con lo que tiene que cumplir en Turquía, pero hasta tanto el tiempo sigue pasando y el reloj sigue pasando. ¿Cómo se llama el incumplimiento del encargo de funciones que ella, que ella está en curso? Bueno, eso puede tener varios nombres, inclusive varios tipos de responsabilidades. Hoy está en una ausencia temporal, mañana tal vez, pasado el tiempo, puede estar en una ausencia definitiva y las responsabilidades administrativas y sobre todo penales ya tendrán que ver las otras autoridades. Ya veo por dónde van. Ok, cuando volvamos, la segunda parte con la entrevista al ministro de Gobierno, son las 6 en punto. El ministro de Gobierno juega tenis y me han dicho que bien, lo cual me sorprende. ¿No va a la Copa Davis usted mañana? Sí quiero. Sería fenomenal que se pegue un salto para ojalá tuviera tiempo. Sí, mañana ¿con quién empezamos? Uruguay. Sí, pero ¿quiénes son los ciclistas que abren? Porque hay uno lesionado, entiendo, ¿no? Sí, dos lesionados. Gracias. A ver, no mañana juega Escobar. No juega Escobar. Y no juega Emilio Gómez. Sí, a ver, vamos. Yo a Escobar le dije Alfredo, y no es Alfredo, sino Gonzalo. Alfredo es el de Claro. Y no sé si juega tenis. ¿Tienes el horario? ¿A qué horas comienzan? El partido empieza a las 16 horas. Ya voy a ver aquí, porque... ¿De tarde abrimos la serie? Sí, a las 16 horas. ¿No en la mañana? No, 16 horas. Va a llover. Andrés Andrade y Diego Hidalgo serán los doblistas del día domingo, pero el día sábado... A ver, aquí, es que la tabla es muy extensa. Ya, más adelante la voy a dar con detalle. Proseguimos. Segunda parte de la entrevista con el ministro de Gobierno. Doctor José de la Gasca, usted ve el giro que ha dado el CPCCS. Hay un nuevo vocal, que es Gonzalo Albán, si no me equivoco, que cambia la mayoría de lo que él me dijo ayer hacia el sector no correísta. Yo le pregunté que como él se considera o va a hacer el papel de fiel de la balanza, si se inclinará unas veces para un lado y otras veces para otro lado. Y él dijo, con los correístas o por los correístas no voy a votar. ¿Qué repercusiones tiene eso en todos los temas que terminan también afectando a lo que debe hacer el Ejecutivo? Por ejemplo, en el momento en que ustedes envían la terna que no han enviado todavía para el nuevo Consejo de la Judicatura. De hecho, de eso se trata. Apartidista. Apartidista. No apolítica. ¿Ok? En el degenerado concepto que se tiene hoy en día, apartidista. Y de hecho, eso es lo que se trata o lo que se va a juzgar precisamente hoy, horas más tarde o ya mismo, en el Tribunal Contencioso Electoral, donde se va a decidir la suerte de los ligados de la Liga Azul en segunda y definitiva instancia ya. Veremos qué dice el Tribunal Contencioso Electoral. Yo creo que ahí ya hay una suerte echada con una sentencia en contra de ellos que busca la destitución. Pero lo que nos da cuenta de eso es que aquí no podemos meter gato por liebre y aquí no podemos andar con zapadas. De ese ente apartidista ya que debería representar a la ciudadanía, estar cooptado por partidos políticos, como fue claramente evidente en el caso de la Liga Azul. ¿Hará que ya manden la terna ustedes, el nuevo recomposición de fuerzas? Hay que cumplir con eso. Hay que cumplir con eso porque ciertamente la justicia es algo que nos importa muchísimo. Ustedes han ido más allá del plazo. Sí. Había que mandarla hasta diciembre fines. Hubo unos temas de extensiones de plazo, etcétera. No creo que somos los únicos que no le hemos enviado. Ahorita sí. Ya la mandó la Corte Nacional también. Ya creo que ya mandaron. Pero vamos a ver qué dice el Consejo de Participación actual. Repito, ojalá que en este momento estén las condiciones para el país. Porque aquí estamos hablando de varios órganos de control, de varias autoridades, sobre todo en el mundo judicial, que es necesario que el país ya vaya depurando. Aquí ya nos metieron piratas en la Administración de Justicia, en la última terna donde estuvo Wilman Terán, sentenciado, etcétera. Eso no se puede repetir. ¿Usted va a mantener contactos informales con algunos de los miembros no correístas del CPCCS? A ver, nosotros articulamos con todas las funciones del Estado, para eso está el Ministerio de Gobierno. Articular es coordinar. Coordinar, debemos de tener conversaciones institucionales y demás. Lo que nosotros no estamos en ni pactos, ni componendas, ni por debajo de la mesa. Sí, eso aclara un poco el panorama. Pero en Porque perdieron un consejero que era afín al gobierno, que es Juan Esteban Guarderas. Yo creo que era un consejero bastante
a favor de un nuevo país y en contra de un viejo país. Por eso le llamé Y él, afín al gobierno. y él es combatiente de un viejo país y de las malas prácticas que se daban dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Lo que vimos en la semana pasada con respecto a los allanamientos por la clarísima actuación que tuvieron totalmente desviada del ordenamiento jurídico, donde pretendieron arrogarse funciones Fue y insólito pretender lo ser que hicieron. corte constitucional, hacer el agua vino y el vino agua, etcétera. Realmente una cosa ¿Cómo explica completamente esa audacia impresentable. y esa torpeza? Los apetitos, definitivamente. Aquí Eso tenían fue. el apetito por tomarse la superintendencia de bancos y seguros, ¿Para desde ahí hacer qué? porque imagínense en este momento, en la guerra que tenemos contra el narcoterrorismo y el financiamiento del narcoterrorismo, todo lo que pasa por el sistema Ajá. financiero, cuán importante es. Ese es un ente que debe ser un ente técnico de control, no estar al servicio de las mafias ni de intereses particulares o como lo pretendieron hacer. Ya, usted Y ahí- que me recordaba hace pocos instantes la asesoría que hizo en el 2013 Sí. con la Comisión de Justicia de la Sí. Asamblea, Ujú. que es un experto penalista que lideró esos temas durante varios meses en los artículos del Universo del domingo. ¿Considera que ese CPCCS debe reformular el reglamento para elegir fiscal más allá de los pocos cambios que ya tuvo? A mí me pareció que ese reglamento acorde al perfil que el país debería buscar. Aquí hay que, qué buen vaso. Ese es el US Open ¿de qué número? Sí. Ah, me lo trajo Carlos de Tomaso. Ya, ese debe ser del 2023. 2023. Buena vista, buena vista. Buen ojo. Perdón la interrupción. No, la no, no. digresión. Es que yo tomo agua en este vaso del US Open que pido que me ponga siempre, que me lo trajo Carlos de Tomaso. Ahí debe estar como último campeón, creo que Djokovic. Buena memoria también, sí, señor. Puede ser. Ya. Volviendo, entonces, yo creo que ese reglamento lo que debe buscar, con independencia si lo tiene o no, es un perfil que esté y que garantice a la ciudadanía un perfil técnico, pero sobre todo probo. ¿Me explico? ¿Y eso se Ese hace es el cómo? más alto estándar. Ahí yo creo que podemos coger de experiencia ajena y poder tener mecanismos de depuración en cuanto a que no se nos metan piratas. Ahí no podemos tener gente que haya estado ligada o presuntamente ligada con el narcoterrorismo y que vayan a querer tomar esa institución que hoy en día está bien salvaguardada, lejos de las manos de las Esa mafias. disposición ya se tomó. Los abogados que hayan defendido narcotraficantes, Sí, pero aunque no sé estos cuál hayan es la resultado barrera del inocentes, tiempo. quedaron fuera. No sé cuál es la barrera del tiempo ahí. O sea, cuidado, también van a hacer absolutamente imposible que alguien pueda postular. Aquí la idea es que la gente se anime a postular, que la gente de bien se anime a postular y que pueda la ciudadanía, después de tener un escrutinio profundo, poner al fiscal general o a la fiscal general que el país necesita en este ¿Y momento. qué propuesta va a hacer el Ejecutivo más allá de esos parámetros que usted acaba de definir? ¿O consideran que es una intromisión hacer una propuesta? Eso es absolutamente potestad del Consejo de Participación Ciudadana. Otra cosa es lo que nosotros podamos ver y la visión que podamos tener. Pero eso es un ente, eso es ¿Pueden absolutamente ustedes de la ofrecer, Comisión. por ejemplo, financiamiento si el Consejo decide conformar un observatorio internacional que determine los parámetros del reglamento, que es la base de todo? Van a decir que estamos metiendo la mano. Entonces, ¿que lo único que van a hacer es emitir una opinión? No, pero ahí podemos articular quizás cooperación internacional y demás. ¿Por qué no buscar que sea la comunidad internacional también la que se involucre en algo tan sensible como esto? Ok. Que tengamos parámetros, pruebas de confianza, que los valide la comunidad internacional. Se vienen las elecciones de este domingo en 8 y una de las preocupaciones generales es seguridad, tanto que ayer Polibio Córdoba nos decía, no vamos a hacer exit poll, y no tanto porque haya problemas de financiamiento, esto es caro, pero ese problema está solventado, sino porque de los 900 encuestadores que tenemos para preguntar a boca de urna cómo votó la gente, hasta la familia nos ha escrito a decir, ¿saben qué? Por favor no insistan con mi hijo, es una zona de riesgo alto. ¿Previsiones para el domingo? En cuanto a seguridad, Sí. bueno, siempre abrió el despliegue policial y militar, ¿no? Yo creo que el país está esperando esta elección con muchas ansias. Creo que es un momento en el que se va a definir el destino del país. No solamente una elección, no solamente se escoge un presidente. Yo creo que estamos en ese punto donde hemos luchado tanto, donde se ha luchado tanto para dejar atrás viejas prácticas que definitivamente no nos han hecho bien y que nos han llevado a estar a un paso de convertirnos en un narcoestado. Creo que las distintas crisis han puesto a prueba la resiliencia del país, pero las decisiones que se deben de tomar tienen que venir reforzadas también por temas de seguridad. No crea que nosotros no es algo que nos preocupa. Quisiéramos poder tener la cantidad de fuerza pública para tener un policía parado en cada esquina. No es real, no es posible, por eso se ejerce todo esto con una planificación. Pero definitivamente el día de las elecciones deberá ser, es un día que la policía y ¿Usted va a las estar en Fuerzas Armadas Guayaquil o van a en estar ahí. Quito? A mí me toca votar acá en Guayaquil. Va a estar acá.
El anuncio del presidente de convocar una constituyente de hace algunas semanas Sí. ha generado más entusiasmo y polémica de la que yo me podía imaginar. Ujú. Ya, si son reelegidos, ¿eso es en el primer trimestre del nuevo periodo? Para Sin mí ese es el llanto camino. sobre el difunto, como Para mí ese es el camino. Gobernar, pero ese es el camino. Porque la constitución decadente que tenemos, la forma de estar compuesto el Estado como tal, ya no aguanta, no resiste. Este país necesita cambiar esa estructura. Fue creado para un diseño de país que el Ecuador ya no lo es y ya no lo quiere ser. Y creo que el mensaje ha sido claro. Hay tantas cosas que cambiar, sobre todo en materia social, de justicia. El sector de la justicia, cómo Pero se se lo escogen puede las autoridades hacer de control. sin, le dice tanto, y Yo cómo es creo el que- candado que ha puesto la Constitución actual, sin regresión. Sin duda es un desafío, sin duda es un desafío. O sea, es complicado, pero es posible. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí, y creo que hay muchas alternativas que se pueden explorar para manejarnos, respetando los derechos, pero sobre todo dando una nueva forma de hacer política y de vivir en política en un Estado dentro de ¿Le democracia. entusiasma lo que el artículo 444 le Sí. permite al Ejecutivo Sí. para convocar esa constituyente? Es decir, él poner las reglas Así es. de la elección Así y en es. esa medida lograr lo que tanto se ha reclamado, que no vaya cualquier hijo de vecino allá. Así es, así es. Esta no puede ser una constituyente cualquiera. Esta debe ser una constituyente diseñada para el país que tenemos hoy. Y de eso se debe encargar el presidente que esté sentado en la silla y que pueda tener esa atribución y que tenga esa visión de Estado. Andrés con el Páez respaldo anteayer popular. hizo una severa observación respecto al riesgo que eso significa. Me dijo, mira Carlos, si coincidimos en que en este momento la principal tendencia política es del presidente y como iban hasta ese momento las mediciones, va a tener la principal fuerza legislativa, eso no es menos cierto a que el correísmo conserva también el segundo seguimiento hasta ahora en el país, tanto para presidencia como para legisladores. Y fácilmente ese número que es de 10 o 15 en la asamblea puede revertirse y otra vez una asamblea en donde ellos tengan mayoría. ¿Por qué correr ese riesgo? Yo discrepo completamente con la lectura de quien de Andrés Páez. Sí. Yo creo que hay muchas Lo otras dijo formas de anteayer. leer y muchas otras formas de organizar esta consulta, esta constituyente. Podría ser Por lo algo visto tan- lo han estado pensando. Claro, ya. por supuesto que sí, bastante. Ok, le han dado Podría cabeza. ser algo que no necesariamente tiene que ser extremadamente grande. A mí me encantaría que sea una cosa que se dedique a hacer misiones completas. Y solo será una constituyente no de plenos poderes. No lo sé. Esa es una decisión del presidente, pero yo me atrevería a que debe ser una constituyente, o que podría ser una constituyente, que cambie lo que está mal, que reconfigure lo que debe de reconfigurarse y que sigamos avanzando sin tantos atropellos, sin poner tantas especulaciones, sin afectar riesgo país, sin asustar la inversión extranjera y demás. De lo que se trata es de destrabarnos de tantos candados, de tantas rigideces que fueron hechas para un traje a la medida de una forma de hacer Estado que ya no debe existir y que ya no existe en este momento. Eso a la vez, señor ministro, recordó una opción que existía cuando usted era un pelado. En el 78, 79, ¿qué edad tenía usted? No nacía. Pues ya, no nacía. peor todavía. Ok, me hizo sentir viejo. A mí me tocó cubrir como reportero, tenía yo 23 años más o menos, las comisiones de reestructuración jurídica, cuya historia sí conoce usted porque se mantiene al tanto de ella. Esto fue el mecanismo que crearon los militares en la dictadura para volver a la constitucionalidad. Y se elaboraron dos comisiones de reestructuración jurídica. La una tenía que proponer reformas a la constitución vigente, que creo que era del 68, y la otra una nueva constitución. Y fuimos a escoger la nueva o la vieja y votamos por la nueva. Se puede hacer una cosa parecida, que el grupo que se nomine, que usted ya acaba de decir que no necesariamente tiene que ser muy amplio, que puede ser pequeño, y tenga esa misión jurídica, elabore el nuevo documento en los términos que usted acaba de definir y le preguntemos a la gente, ¿quieren esta constitución renovada, que no sería absolutamente nueva, porque usted dice que tiene aspectos rescatables que hay que mantener, versus la constitución vieja? Sí, a ver, la Constitución tiene dos grandes partes, ¿no? La orgánica y la de derechos. Uh-huh. En la parte que tiene que ver con la estructura del Estado, yo creo que es donde tenemos los grandes reparos que creo que tenemos que cambiar. Esa es la parte que yo creo que puede enfocarse. La parte de derechos creo que es una Constitución muy vanguardista. Sí, ¿Vanguardista garantista. le llama usted? Sí, para la época en la que fue hecha y ¿Derecho para para la todo lo que- naturaleza es vanguardista? Por supuesto.
por supuesto. ¿Y coincide usted con esa vaina? A mí me gusta, por supuesto. A mí también me gusta, pero no de la manera que está puesta allí, pues. Pero es que eso se va desarrollando, Carlos. Es que es así. Los derechos son para irse desarrollando y se van haciendo en la lectura de los tiempos. Nada puede quedar anclado a una visión de los 70, de los 80, de los 2000. Hoy es todo mucho más rápido, mucho más dinámico y eso supone visiones que en algunos casos nos gustan y en otros casos nos disgustan. Pero definitivamente negarnos el camino a que los derechos se desarrollan, me parece, yo no estoy de acuerdo en esa línea. Yo sí creo que los derechos se van desarrollando y eso van creando precedentes y sobre eso se va construyendo y eso crea cultura jurídica y va creando igualdades donde hay desigualdades, va creando oportunidades donde no las hay, ¿verdad? Y va creando una sociedad más incluyente, más justa y demás. Hay mucha preocupación del gobierno en el control electoral, sobre todo en la provincia del Guayas. Aquí se disputan posiciones claves y ya ha habido antecedentes fraudulentos de las delegaciones que se nominan para Guayas, las delegaciones electorales. Quien controla Guayas, o a quien se le distribuyó esa responsabilidad, es José Cabrera, representante del PSC en el CNE. Y por un margen muy pequeño de votos, cualquier tipo de cambio o irregularidad, que no tiene que ser necesariamente cometiendo fraude, sino con todos los subterfugios que hay para anular una mesa, anular 5 mesas o lo que sea, puede significar una variación enorme en la representación de Guayas y en la cantidad de asambleístas que se disputan aquí, principalmente ADN y RC. ¿Van a tener ustedes como gobierno control electoral? A ver, lo primero es que la transparencia, o el fraude es enemigo de la transparencia. Y aquí de lo que se trata, y en todos los casos usted me va a escuchar a mí, como ciudadano, como ahora parte de un gobierno, lo que sea, que se debe de respetar la voluntad popular. Como gobierno, no. Como gobierno no nos compete a nosotros esa labor, pero entiendo que dentro de los movimientos políticos que se tienen que hacer hay que verificar y ellos tienen sus niveles. ¿Lo va a tener el partido de gobierno? Yo no estoy involucrado en eso, deben tenerlo seguramente y estoy seguro que es así. ¿Van a hacer exit poll ustedes como gobierno? Esa parte yo no estoy metido, Carlos. Yo soy ministro de gobierno, yo no estoy metido en la parte partidista, yo no me he visto en ningún acto, nada de esas cosas porque yo estoy comprometido con mis funciones. Pero no es porque sea partidista, sino porque ustedes tienen que tener un parámetro de comparación o referencias y los resultados van por donde oficialmente ustedes, o extraoficialmente, mejor dicho, ustedes han medido. Una cosa es que yo interprete, vea y sepa leer los signos de lo que está pasando, y otra cosa es que yo participe en actos de proselitismo, de campaña y demás. Yo en esa parte de campaña no estoy metido. ¿Va a contratar alguna exit poll el gobierno? El gobierno no, es que ahí es donde hay que... El Ministerio de Gobierno maneja la política y tiene que ver con la política. Una cosa es la política, pero otra cosa es la campaña. Y usted me está hablando de campaña. Y yo en esa parte no me voy a meter. Eso lo maneja el partido. Exactamente, eso es una organización independiente del gobierno. Ya. ¿En qué se va a meter usted para ver que las elecciones sean lo transparentes que deben ser, entonces? Yo, por ejemplo, mire, usted hablaba hace un momento del tema del CNE. Podemos tener discrepancias en algunos casos con las decisiones del CNE, con las posturas de algunos consejeros del CNE, pero hay algo que yo creo que ellos tienen claro y sobre todo nosotros tenemos más claro. Repito, la voluntad popular se respeta. Aquí tenemos inclusive misiones de observación internacionales que están viendo lo que pasa para dar la legitimidad de las elecciones. Y si algo tenemos claro es que si se respeta la voluntad popular, el resultado va a tener absoluta legitimidad en el pueblo para la toma de las decisiones a presente y a futuro. Eso es lo que nos interesa. ¿Qué pasa si no ganan en primera vuelta? El país sigue y tenemos que, por un lado, seguir gobernando y por otro lado, seguirá la parte de la campaña. E ir a la segunda vuelta. Nosotros no hemos parado ni medio segundo de gobernar y de estar para resolver los problemas de los ecuatorianos. ¿La Asamblea en este periodo con suplentes le ha parecido mucho más conciliadora? La verdad es que de la Asamblea no tengo esperanzas como está configurada. No obstante, hoy estoy viendo que al menos en el trámite de la ley urgente que pusimos para darle oportunidades a las mujeres, ¿se dieron paso? Están dándole paso y están respetando ciertos tiempos, así que celebro eso. Todas esas cosas nosotros las vamos a celebrar en la medida en que sean a favor del país. Cuando se dedican a hacer las cosas a favor del país, estamos todos de acuerdo. Y usted no me va a ver a mí, y ha visto que los ministros han estado yendo a comparecer ayer, hoy, a la Asamblea para abonar los criterios, para alimentar el informe y la discusión del primer debate de esta ley. Esa es la forma en que se tiene que trabajar en los colegisladores y esa es la forma como se deben construir las leyes. ¿Nos vemos aquí el próximo viernes, 2 días antes de las elecciones? Es posible, sí. Me invita, yo vengo. Tercera parte con el ministro de Gobierno. Viernes 7 de febrero
a 48 horas de decidir nuestro destino. Gracias, doctor José de la Gasca. Encantado.